Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional matutino. Sigo confiando en Dios. Quiero cada mañana. Esposos Sánchez Mosquera, bienvenidos. Aferrarme más a Él es mi deseo. Los afanes del día. Qué bendición despertar en este nuevo día con la bendición de Dios. Les saludo en el nombre admirable del Señor Jesucristo, deseando la presencia de Dios en su vida en este día. Quiero invitarte a leer primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, en el verso 22. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche en los recién nacidos es algo natural y esencial, y Dios usa al apóstol Pedro para darnos este ejemplo y una gran enseñanza, que así como los niños recién nacidos necesitan la leche, así cada uno de nosotros necesitamos la palabra de Dios para entrar al reino de los cielos. Dios nos engendra y nos hace nacer por su palabra, pero tenemos que desear, tener interés y querer cada día como los niños recién nacidos. Eso debe ser un propósito en nuestra vida diaria. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, es la Santa Biblia, es el Evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Solo es posible conocer el pensamiento de Dios a través de la palabra. La palabra de Dios nos alimenta, nos nutre y nos hace crecer, como dice la Escritura. Cuando tomamos la palabra de Dios y leemos con el propósito de recibir el alimento de Dios, entendemos el pensamiento de Dios y el mensaje que Él tiene para con nosotros. Porque muchas creencias y muchas cosas nos enseñaron desde que éramos unos niños, pero han sido creencias alejadas de la palabra de Dios, que son como la leche adulterada. Y quiero en este día colocar solamente 10 ejemplos. Primero, nos enseñaron a confesarnos ante otro hombre, pero la palabra de Dios nos enseña a confesarnos solo ante Dios. 2. Nos enseñaron a creer en libros, catecismos, libros de oraciones, etc. La palabra de Dios nos enseña solo a creer lo que la Santa Escritura dice. 3. Nos enseñaron que el bautismo es para niños y que los niños tienen el pecado original, pero la palabra de Dios nos enseña que los niños son de Dios, que no tienen pecado y que si mueren van al reino de los cielos porque son de Dios. 4. Nos enseñaron a adorar, honrar a seres que han muerto y a venerar imágenes. La palabra de Dios nos enseña a adorar y venerar solo al único y solo soberano Dios, y nos enseña de forma contundente que la idolatría es pecado. 5. Nos enseñaron a rezar largas oraciones aprendidas de memoria, pero la palabra de Dios nos enseña a orar, y que orar es comunicarnos con Dios con palabras que salen del corazón, con un sincero diálogo que se tiene con Dios. 6. Nos enseñaron a adorar la cruz como símbolo de bendición y hacer la señal de la cruz en nuestro cuerpo. Pero la palabra de Dios nos enseña que la cruz es símbolo de maldición y muerte, y no hay que adorar la cruz, sino adorar solo a aquel que murió en la cruz, pero que resucitó y vive por los siglos. 7. Nos enseñaron a hacer misa, pero la palabra del Señor nos enseña a rendirle culto solo a Dios, con alabanzas, cánticos espirituales, adoración para honrar y glorificar al único Dios. 8. Nos enseñaron que hay días santos y a celebrar algunos días o semanas en el año, pero la palabra del Señor nos enseña que todos los días son malos y que solo hay que adorar al único y solo soberano Dios. 9. Nos enseñaron en una santísima Trinidad y que hay 3 personas en la divinidad, pero la palabra del Señor por toda la Escritura enseña que solo hay un Dios único y solo soberano, y este Dios se ha manifestado de muchas formas a la humanidad.
pero que Él es uno y único. 10. Nos enseñaron que existe un purgatorio y que los que mueren van a purgar las penas para luego ir al cielo, y que los familiares deben hacer novenas y largas oraciones para pedir por ellos. Pero la palabra de Dios enseña que solo hay dos destinos en la eternidad: salvación o condenación, y que cada persona puede recibir la salvación en vida si solo cree en el Señor Jesucristo, y que el que muere viviendo en pecado será condenado, pero el que cree en el Señor Jesucristo y su santo evangelio será salvo. Por esto es importante recibir la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Solo en la palabra de Dios se recibe el conocimiento para la salvación, pues ese es el propósito principal de Dios, es la salvación de nuestras almas. En el nombre del Señor Jesucristo te invito a amar, leer, creer, obedecer y vivir la palabra de Dios, que es el alimento para nuestro ser y nos garantiza el Señor salvación y vida eterna. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo.